Las pruebas en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se siguen acumulando y a las capturas de los chats publicados ayer, donde negociaba por encargo de Benavides votos en el Parlamento a cambio de impunidad, se suman los primeros audios de su asesor Jaime Villanueva, alias el filósofo, que en total serían 37. Los destapes de la Operación Valquiria conocidos ayer han provocado una hecatombe en el Ministerio Público que irradia a otras instituciones como el Congreso, la Defensoría del Pueblo, incluso el Tribunal Constitucional y el propio gobierno. Pero esto es solo el comienzo. Cualquiera que haya intervenido en una investigación periodística sabe que la información no se publica toda de golpe, que parte de ella se reserva para neutralizar las posibles respuestas de las personas denunciadas. Esto es algo que, según me confirmaron fuentes fiscales, ocurrirá en este caso, donde solo hemos visto la punta del iceberg, puesto que el equipo comandado por la fiscal Barreto guarda muchas y muy potentes municiones para el resto del proceso, por ejemplo, para la etapa de la solicitud de prisión preventiva. Así que este escándalo, que ha generado una crisis constitucional y ha destapado los manejos turbios que subyacían algunas de las más importantes decisiones políticas de los últimos tiempos, está recién asomando la cabeza y nos traerá múltiples sorpresas en un futuro no muy lejano. Lo que ya hemos visto han sido las reacciones de algunos de los implicados en el caso, comenzando por la propia fiscal de la Nación, que ayer respondió a las revelaciones en una presentación pública en la que no la acompañó ningún fiscal supremo. Solo estuvieron presentes 2 fiscales superiores, muy cercanas a ella, por cierto, y otros fiscales de menor rango. Ahí Benavides desplegó el libreto que se esperaba, anunciando que se atrincherará en el cargo, pues es víctima, dice, de una ofensiva que responde a fines subordinados. Se trata, la verdad, de una narrativa pobre, insostenible, que pretende hacer pasar este episodio de corrupción como una disputa política, omitiendo, por supuesto, hacer referencia a las contundentes pruebas presentadas en su contra. Donde sí sorprendió Benavides fue en su anuncio de acusar a Dina Boluarte y Alberto Otárola por las muertes ocurridas durante las protestas que siguieron a la asunción de Boluarte como presidenta de la República el 7 de diciembre del año pasado. ¿Qué tienen que ver las muertes durante esa época con las denuncias por organización criminal con Benavides? ¿Por qué incluyó Benavides este anuncio en una conferencia de prensa dedicada a otro tema completamente distinto, como era responder por los hallazgos de la Operación Valquiria? Muy sencillo, porque Benavides cree que las acusaciones en su contra provienen del Ejecutivo, específicamente de Alberto Otárola, y en su conferencia de prensa planteó una guerra abierta entre la Fiscalía y el Ejecutivo. Este es otro argumento poderoso para exigir la salida de Benavides, pues demuestra de qué manera burda y sin escrúpulos es capaz de emplear su cargo, siendo capaz de instrumentalizar brutalmente las muertes ocurridas durante estas protestas, reactivando una investigación que mantenía dormida y empleándola no para buscar justicia, sino como un arma política que lanza contra quienes considera sus enemigos el mismo día en que es arrinconada por las investigaciones en su contra. ¿Puede mantenerse en el cargo una persona con este comportamiento? Una fiscal de la Nación completamente desaforada, que emplea de manera descarada su institución para defenderse, que desentierra esta denuncia y no va a dudar en papelar a todos sus rivales, críticos y estorbos en esta huida hacia adelante en la que está metida, que para intentarse salvar de la delicada situación en la que se metió por su falta de escrúpulos, lleva 10 días intentando amortiguar el impacto de las investigaciones, destituyendo a fiscales que le resultan molestos, como Rafael Vela, o la madrugada del mismo lunes a la propia Marita Barreto, que en su caída seguirá arrastrando a la Fiscalía con otros objetivos, como José Domingo Pérez, que en palabras de una fuente diplomática genera preocupación en los Estados Unidos porque sus manejos en los principales casos de narcotráfico nacionales estarían contribuyendo a hacer del Perú un narcoestado. Las declaraciones de Benavides fueron respondidas por Dina Boluarte, quien, sin estar en la mejor de las situaciones, tuvo una argumentación más sólida que la desesperada fiscal de la Nación, recordando que solo el viernes había pedido una ampliación de las investigaciones por las muertes de las protestas y mostrándose sorprendida por la repentina celeridad del proceso y planteando un pacto en el Congreso
que supone un aislamiento todavía mayor de Benavides. Este choque frontal entre Benavides y Boluarte demuestra, por cierto, la precariedad de las alianzas que vienen sustentando el proyecto político autoritario que ha intentado apoderarse del país en los últimos meses, donde cunde la desconfianza porque no hay nada que los una, no tienen nada en común. También demuestra que es falso que estemos ante una pugna interna de la Fiscalía y que, de nuevo, palabras como caviar están fuera de lugar. Estamos frente a un asunto eminentemente delincuencial, resultado de una investigación liderada por la misma fiscal Barreto que investigó a Pedro Castillo, así que acá no estamos ante una pugna ideológica de facciones, sino ante la revelación de una organización que desde la Fiscalía ofrecía impunidad a los congresistas a cambio del apoyo a un proyecto mafioso con objetivos como la salvación de los investigados por los casos Cuellos Blancos o Lavallato. La última reacción que hemos conocido ha sido la de Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, un personaje opaco, nombrado sin méritos académicos ni experiencia en derechos humanos, que pretende modificar la ley para nombrar a sus adjuntos a dedo, eternizarse en un cargo que no merece ocupar y cuya salida es exigida por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría. Ante los mensajes que lo implican como parte de la negociación entre la Fiscalía y el Congreso, en su preciada condición de presidente de la comisión que elige a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, Gutiérrez prefirió otra estrategia habitual: aferrarse al cargo y simular demencia, negándolo todo, incluso que conociera a Patricia Benavides. Está por verse, por otra parte, la reacción de la Junta Nacional de Justicia, uno de los botines apetecidos por Patricia Benavides, que se salvó de la ofensiva mafiosa por una medida cautelar que puede suspender a la fiscal de la Nación en aplicación de su ley orgánica en un procedimiento que debe respetar escrupulosamente el debido proceso, pero al mismo tiempo debe ser célere para evitar que la inquilina precaria del Ministerio Público siga causando destrozos. También está por verse la reacción del Congreso, donde no parecen haberse recuperado de la sorpresa, especialmente de los mencionados en los chats del filósofo Villanueva, José Luna Gálvez y la bancada Telesub, el Bloque Magisterial, Perú Libre, el Fujimorismo o Somos Perú. En este paquete, por supuesto, se incluyen los niños, que según la hipótesis de Valquiria, suman en total 42 personas que habrían entregado sus votos para acabar con Zoraida Ábalos, con la Junta Nacional de Justicia y nombrar al defensor del pueblo a cambio del archivamiento de sus casos. Estamos hablando de la tercera parte del Congreso, un dato que empalidece frente a otro todavía más dramático. De los 130 congresistas que ocupan hoy el Parlamento, 82 tienen carpetas fiscales abiertas, lo que los vuelve sospechosos de haber participado en estas relaciones impropias con la Fiscalía de la Nación. Por cierto, ya que estamos hablando del Congreso, ¿qué dirá Patricia Chirinos, mencionada también en los chats de Jaime Villanueva, que desde el Congreso empujó acusaciones constitucionales contra Zoraida Ábalos y contra la Junta Nacional de Justicia, con el propósito de destituir a todos sus integrantes, propósitos coherentes con la conspiración que se describe en las investigaciones de la Operación Valquiria? ¿Realmente piensa Patricia Chirinos que podrá distraernos tratando de defenderse atacando, denunciando que ella es más bien la víctima de una conspiración? ¿Qué pasa, tengo que decir también, con las demás iniciativas tomadas de espaldas a la nación en contra de los intereses nacionales por este mismo Congreso? Estoy hablando de la contrarreforma educativa que ha producido esta SUNEDU servil a los intereses de las universidades de mala calidad que tienen bancadas enteras a su servicio. Estoy hablando de la contrarreforma política que se ha lanzado para consolidar la posición de estas mismas bancadas que forman el pacto de gobernabilidad con Dina Boluarte y que han mantenido estrechas coordinaciones con Patricia Benavides y que no quieren abandonar el poder. Y por último, ¿qué dirán los periodistas que han sido funcionales a toda esta estrategia? Bueno, algunas respuestas ya las estamos viendo. Algunos han intentado volteársele a Patricia Benavides. Otros siguen diciendo infantilmente que este es un contraataque caviar, empleando ya con desesperación esta palabra gastada, que no tiene nada que ver con este caso y que es cada vez más un pretexto para las tropelías. No olvidemos que estos mal llamados periodistas protegieron a Patricia Benavides por el caso de su hermana, por la tesis fantasma, la declararon dama de hierro, personaje de la década, y secundaron obedientemente
cada una de las campañas emprendidas por la Fiscalía, cuyo origen delictivo hoy se muestra. Zoraida Ábalos, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, quisiera que se me permitiera, por una vez, emplear la primera persona del plural. Existe en el Perú un grupo de periodistas muy distinto a estos, que llevamos años tratando de luchar para consolidar nuestra democracia y combatir la corrupción. Lo hicimos en los tiempos de Fujimori y Montesinos y lo seguimos haciendo en los gobiernos que vinieron a continuación, denunciando casos como los Petroaudios, Lavallato o los cuellos blancos del puerto. Personas que vivimos de nuestro sueldo y hemos tratado de cumplir nuestras obligaciones con honestidad y franqueza, por cariño a nuestra profesión y a nuestro país, que hemos cometido errores seguramente, pero siempre de buena fe, acompañándolos cuando correspondía de una rectificación. ¿Cómo se le ha pagado a este grupo de periodistas? Con despidos, una avalancha de insultos, la mayoría de ellos a manos de trolls a sueldo, difamaciones, juicios de toda naturaleza, incluso amenazas de muerte o ataques físicos como los que organizaciones delincuenciales como la Resistencia o los Combatientes han vuelto frecuentes. El público sabe quiénes son. Aquí estamos y aquí seguiremos.